En el año 1534, la ciudad de Quito, en Ecuador, era una pequeña aldea colonial española. Los conquistadores españoles habían llegado recientemente a la región y estaban ansiosos por construir una ciudad que les sirviera de base para sus operaciones. Un día, los frailes franciscanos decidieron construir una iglesia en Quito. La iglesia más imponente del lugar, y para eso, contrataron a un indígena maestro constructor, el mejor de todos en ese tiempo, llamado Cantuña, para que se encargara de su construcción y del atrio de la iglesia. Cantuña era un hombre fuerte y trabajador, pero el plazo para terminar la construcción era muy corto. Los frailes le dieron solo 6 meses para terminar, o de lo contrario, lo arrestarían y lo enviarían a prisión. Cantuña se puso a trabajar de inmediato, pero el trabajo era demasiado para él. A medida que se acercaba la fecha límite, Cantuña se dio cuenta de que no iba a poder terminar el atrio a tiempo. Una noche, mientras Cantuña trabajaba en el atrio, y viendo su desesperación por no poder concluir su obra, se le apareció ante él un hombre vestido de negro, con una capa larga y sombrero de ala ancha que escondía su rostro. Este hombre era el diablo, y le ofreció a Cantuña un trato. El diablo le dijo a Cantuña que terminaría todo el trabajo por él, pero que a cambio, Cantuña tendría que entregarle su alma. Cantuña estaba desesperado, así que aceptó el trato del diablo, pero con la condición de que si faltaba, solo una piedra lo perdonaría, y le dejaría su alma para poder vivir tranquilo. El diablo aceptó, y en ese momento envió a cientos de demonios para que hicieran todo el trabajo esa noche, pero Cantuña se puso a pensar en la forma de cómo engañar al diablo, cómo hacer para que el diablo no se llevara su alma, y tuvo la magnífica idea de esconder una piedra, de las que los demonios utilizaban en su construcción, y fue así, que al llegar el alba se presentó el diablo a reclamar lo pactado, pero Cantuña le dijo que no le podía entregar su alma, porque no se había terminado de construir la iglesia y por ende el trato no estaba completo. Al preguntarle el diablo a qué se refería, si ya estaba todo listo, Cantuña lo llevó hacia el atrio y le enseñó el lugar donde faltaba una piedra. Viendo el diablo el hueco donde debía ir colocada la última piedra, la que había sido escondida por Cantuña, el diablo se retiró furioso diciéndole que era la primera vez que una persona le ganaba. Cuando los frailes vieron el atrio terminado, quedaron maravillados. No podían creer que un solo hombre hubiera podido terminarlo en tan poco tiempo. Cantuña recibió su paga de los frailes y se fue de Quito con su alma intacta. Sin embargo, el diablo no olvidó el trato que habían hecho. Años más tarde, Cantuña estaba caminando por el atrio de la iglesia cuando vio una piedra que no había estado allí antes. La piedra estaba en el centro del atrio y tenía una inscripción en ella. La inscripción decía: el diablo ha dejado esta piedra como señal de que Cantuña le debe su alma. Existen variaciones en cuanto al relato de esta historia y a la veracidad de la misma. Lo cierto es que, como toda leyenda tiene algo de real y que al pasar de los años se va adaptando de acuerdo a las circunstancias y los tiempos. En realidad Cantuña sí existió, y se llamó Francisco Cantuña y era herrero y no albañil, y sí aportó en la construcción de la Catedral de Quito, pero con portones de hierro fundido en las puertas laterales del templo, que se conservan aún, a pesar de haber transcurrido más de 300 años, y que su cuerpo fue sepultado debajo del atrio que se menciona en la leyenda, al cual le faltó una piedra, le pusieron en su honor, su nombre, el atrio de Cantuña. Si visitan la iglesia de San Francisco en Quito podrán encontrarse con estas evidencias históricas, como también el detalle de que Cantuña dejó impreso que esa capilla había sido construida y terminada el 22 de noviembre de 1669. Estas son algunas de las miles de leyendas que tienen un sustento real en los pueblos del mundo entero, pero que con el pasar de los años se van distorsionando dándole un toque más misterioso y llamativo, para que perduren en el consciente colectivo de los pueblos.